¿Por qué la caja llegó antes que el muerto, como si la tierra supiera que ya no habría quien la trabajara? Martina abrió el papel de estraza con manos temblorosas, y el olor a berenjena aún me persigue cuando cierro los ojos. Lo que nunca le he contado es que, aquella noche, vi una sombra con las manos llenas de tierra caminando hacia el pozo. El chico, bueno, ya no era un chico, tenía 34 cuando volvió, se llamaba Mateo. Se había ido a Madrid a estudiar ingeniería informática 14 años atrás y solo había vuelto 3 veces, una para Navidad, otra para la boda de una prima y otra cuando su madre rompió la cadera. Nunca para quedarse. Nunca para ayudar con la tierra. El padre, que se llamaba Alejandro y llevaba 40 años arando los mismos 4 surcos en el pueblo de Purchil, a las afueras de Granada, solía decir que su hijo tenía manos de ciudad, que ya no sabía ni lo que pesaba un azadón. Lo decía sin rencor, según Martina. Lo decía como quien constata que ha llovido poco. Cuando Alejandro murió, un infarto, en mayo, junto al pozo, Mateo llegó al entierro con un traje que no era de allí, un traje azul marino que olía a tintorería, y se puso en primera fila sin mirar a nadie. La gente del pueblo lo observaba de reojo. Había quien decía que el chico había venido a vender las tierras. Había quien decía que ni siquiera se quedaría a la novena. Lo cierto es que esa noche, después del velatorio, Mateo se sentó en la cocina de su casa, la casa de su padre, ahora suya, y abrió la libreta de contabilidad que Alejandro llevaba desde 1997. Martina lo encontró allí a las 3 de la madrugada, con la cabeza entre las manos, la libreta abierta por la página de los gastos de aquel mes. La hoja estaba llena de números pequeños, escritos con boli bic, y al margen, en mayúsculas temblorosas, su padre había apuntado, no llega. Mateo no le preguntó nada a Martina. Solo levantó la vista, la miró como si la viera por primera vez, y dijo, esto no es una granja. Esto es un agujero. Ella no supo qué contestar. Porque era verdad. La finca, 3,5 hectáreas en la Vega del Genil, tierra de aluvión, de las mejores para hortalizas si el río no se llevara el riego cada 2 por 3, llevaba 5 años perdiendo dinero. Alejandro había aguantado porque no sabía hacer otra cosa, porque la tierra era lo único que tenía, porque el banco le había concedido una hipoteca en 2014 que él firmó sin leer del todo y que ahora devoraba el 40% de cada cosecha. Los vecinos decían que el viejo se había ido a tiempo, que no habría aguantado ver cómo embargaban la parcela. Pero Mateo sí la vio. Mateo llegó justo cuando el banco empezaba a llamar cada semana. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Se quedó. La gente del pueblo, los que quedaban, que eran pocos, no entendió bien la decisión. El hijo pródigo volvía para hundirse con el barco, decían en el bar de la plaza. Había algo de ternura en el comentario y también algo de crueldad, que es como funciona el humor en los pueblos cuando las cosechas vienen malas. Pero Martina, que es la que me contó esto, dice que Mateo se quedó por una razón que él mismo no supo explicar hasta mucho después. No fue por lealtad a su padre, nunca se llevaron bien, y él lo sabía. No fue por dinero, la cuenta corriente estaba en números rojos desde febrero. No fue por falta de opciones, en Madrid lo esperaba un puesto de jefe de proyecto en una consultora. Fue, según él, por la caja. La caja de la que hablo, la primera cosecha, la que llegó 2 días antes del entierro, era de madera de pino, pintada a mano con una capa de esmalte verde que ya se saltaba por las esquinas. Tenía las asas de cuerda de esparto, deshilachadas por el uso, y en el lateral alguien había garabateado con rotulador negro la palabra puerros, aunque dentro hubiera de todo menos puerros. Era una caja vieja, de las que antes usaban los agricultores para llevar la verdura al mercado de la Carrera de la Virgen, cuando el mercado de abastos era de verdad y no solo un sitio para que los turistas se hicieran fotos con jamones. Esa caja había pertenecido al abuelo de Mateo, que la había heredado de su propio padre, y durante décadas había viajado cada sábado desde La Vega hasta Granada capital, cargada con lo que la tierra daba en cada estación. Alejandro la había guardado en el cobertizo después de que el mercado cambiara las normas y exigieran envases homologados. Allí estuvo, cogiendo polvo, hasta que Martina la rescató una tarde de abril, la limpió con un trapo húmedo y la puso en la entrada de la cocina con un ramo de romero dentro. Cuando Mateo llegó a la casa, lo primero que vio fue la caja.
y lo segundo, al abrirla, fueron las verduras que alguien había dejado allí. Nadie supo nunca quién las puso. Martina dice que pudo ser la señora Carmen, la vecina de al lado, que siempre se acordaba de los que estaban solos. Pero la señora Carmen había muerto 3 meses atrás, y su casa estaba cerrada con llave. También pudo ser el hijo de los Jiménez, que tenía un huerto pequeño y solía compartir el excedente. Pero el hijo de los Jiménez se había ido a trabajar a un invernadero en Almería y solo volvía los domingos. La cuestión es que la caja apareció con las verduras dentro, y Mateo las cocinó esa noche, las cocinó él, que nunca había cocinado nada más allá de un huevo frito, y se sentó a comerlas solo, en la mesa de la cocina, con la libreta de contabilidad abierta al lado, y mientras masticaba un tomate que sabía a tierra y a sol y a algo que no sabía nombrar, entendió algo que no podía explicar. Entendió que esa caja era lo único que le quedaba de verdad. No la casa. No la tierra. No la deuda. La caja. Esa caja no solo había traído verduras, había vuelto para recordarle a Mateo todo lo que él había dejado atrás. Y entonces decidió quedarse. ¿Análisis en mitad del texto? El error real aquí es pensar que Mateo se quedó por las verduras. No fue por las verduras. Fue por el gesto de ponerlas ahí. Alguien, sin saberlo, le dijo, esto es lo que se hace aquí. Se recoge, se comparte, se sigue. Y él, que llevaba 14 años en una ciudad donde nadie dejaba nada en la puerta de nadie, entendió que había vuelto a un sitio donde las cosas funcionaban de otra manera. Lo que me choca es que nadie en el pueblo le preguntara de verdad por qué se quedaba. Daban por hecho que era por la herencia, por la obligación, por no saber qué hacer con su vida. Pero era más sencillo y más difícil a la vez, era que alguien le había dejado una caja de tomates en la puerta, y eso pesaba más que cualquier contrato. La temporada fue un desastre, como tenía que ser. El verano llegó seco, con 40 grados a la sombra y el río bajando con menos caudal que un grifo mal cerrado. Mateo se levantaba a las 6, se ponía las botas de su padre, que le quedaban grandes, y le hacían ampollas en los talones, y salía a los campos sin saber muy bien qué hacer. Había olvidado casi todo lo que había aprendido de niño, cuándo regar, cómo podar los tomates, qué hacer con el mildiu que aparecía en las hojas después de una tormenta. Llamaba a Martina cada 2 días, ella vivía en el carril de la Zubia, a 20 minutos, y le preguntaba cosas que debería haber sabido. ¿Los pimientos se podan o no se podan? ¿Cada cuánto se echa el abono? ¿El plástico del invernadero se pone por dentro o por fuera? Martina le contestaba con paciencia, pero cuando colgaba se quedaba mirando el teléfono y pensaba que Alejandro había tenido razón. Su hijo no sabía lo que pesaba un azadón. La primera helada llegó el 12 de octubre. No era una helada de las gordas, de esas que parten las tuberías y dejan los campos blancos como si hubiera nevado, pero fue suficiente para cargarse las últimas berenjenas que Mateo había dejado fuera por despiste. Él salió esa mañana, vio las plantas negras, mustias, y se quedó quieto en medio del bancal sin decir nada. Luego entró en casa, cogió la caja verde, la de los puerros, la que seguía en la entrada de la cocina, vacía desde que él se comió las verduras, y la puso sobre la mesa. Se sentó delante de ella, la miró un rato largo, y empezó a reírse. No porque fuera gracioso. Porque la alternativa era peor. Martina llegó 2 horas después y lo encontró todavía sentado, la caja delante, la botella de coñac de su padre medio vacía al lado y una sonrisa rara en la cara. «He perdido las berenjenas», le dijo. ¿Alguna vez has perdido algo tan insignificante que en realidad significaba todo, como esas berenjenas de Mateo? Y el martes viene el del banco. Martina se sentó a su lado, sin preguntar, y los dos se quedaron mirando la caja vacía como si allí dentro estuviera escrita alguna respuesta que ninguno de los dos sabía leer. Para entender lo que pasó después hay que entender cómo funciona un invierno en la Vega de Granada cuando los números no salen. No es como en las películas, donde el agricultor aprieta los dientes, pone música épica y salva la cosecha en el último minuto. En la vida real, el agricultor va al banco, enseña sus cuentas, el empleado le dice que lo siente pero que las condiciones del préstamo no se negocian, y luego el agricultor vuelve a casa y se sienta en la cocina sin encender la luz porque la factura de la electricidad también está sin pagar.
Eso fue lo que hizo Mateo durante 3 meses. Se sentó en la oscuridad. Vio cómo el invierno helaba lo poco que quedaba. Vio cómo la tierra se agrietaba. Vio cómo el banco le enviaba cartas cada vez más gruesas, con sellos de urgente y último aviso, hasta que un día dejaron de enviarlas porque ya no hacía falta. El plazo se acababa en marzo. La subasta estaba programada para abril. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo anunciara, la gente empezó a aparecer. Fue la señora Rosa la primera. Vivía 3 casas más abajo, tenía 82 años y un huerto de 10 metros cuadrados donde plantaba lechugas y acelgas para su consumo. Una mañana de enero llegó con una bolsa de patatas y un sobre con 200 euros. «Esto es lo que tengo», dijo. «No me lo quieras devolver». Mateo intentó negarse, pero ella le puso la bolsa en las manos y se fue sin dar tiempo a las gracias. Al día siguiente apareció Joaquín, el del invernadero de Almería, el hijo de los Jiménez, que había vuelto para pasar el fin de semana y se había enterado. Traía un talego con 300 euros y una caja de tomates cherry de los suyos, los que vendía en el Mercadona. «No es mucho», dijo. «Pero algo es algo». Luego vino la familia de los García, que no eran agricultores sino albañiles, pero tenían un solar donde cultivaban calabazas para las ferias y trajeron 4 calabazas y 100 euros. Luego vino el panadero, que no trajo dinero pero sí una barra de pan cada día durante 2 semanas. Luego vinieron otros. Gente que Mateo apenas conocía. Gente que había visto en el entierro de su padre y que le había estrechado la mano sin decir palabra. Gente que no tenía nada y daba algo. El momento más raro, según Martina, fue cuando apareció el tío Miguel, el hermano de Alejandro, con quien no se hablaban desde hacía 20 años por una pelea de lindes que nadie recordaba bien. El tío Miguel llegó un sábado por la tarde, con una chaqueta de pana que le olía a tabaco, y dejó encima de la mesa de la cocina un fajo de billetes atado con una goma. «Son 1200», dijo. «Y no te creas que es por ti. Es por tu padre». Y se fue sin despedirse, dejando la puerta abierta. Mateo contó el dinero 4 veces, según Martina. No porque no se fiara, sino porque no podía creer que existiera gente así. ¿Análisis en mitad del texto? Lo que me llama la atención en este punto es cómo la caja verde de los puerros, se convierte en algo distinto sin que nadie lo decida. Al principio era un objeto heredado, una reliquia sin función. Luego fue donde aparecieron las verduras anónimas. Luego fue el lugar donde Mateo se sentó a reír cuando todo iba mal. Y ahora, sin que él lo planeara, la caja se ha convertido en la caja donde la gente deja lo que trae. Las patatas de la señora Rosa aparecieron dentro. Los tomates de Joaquín también. Las calabazas de los García. El sobre de los 200 euros. Todo fue a parar allí, como si la caja fuera el único sitio de la casa que aún funcionaba como receptor de cosas, como si la casa entera dependiera de esa caja para recordar que seguía viva. Pero la caja no solo guardaba verduras, guardaba el único gesto que Mateo no sabía que necesitaba para quedarse. Llegó marzo y Mateo tenía ahorrados algo más de 4.000 euros. No era suficiente para cubrir la deuda, faltaban 6.000, pero era suficiente para demostrar que había hecho el intento. Fue al banco con la caja vacía, no la llevó con dinero, la llevó vacía, por algún motivo que él mismo no supo explicar, y pidió hablar con el director. El director se llamaba Sergio, tenía 45 años, llevaba un traje gris que parecía recién planchado, y atendía a los agricultores en una oficina con aire acondicionado que olía a ambientador de pino sintético. Mateo le puso la caja encima de la mesa, la caja verde, desportillada, con las asas de esparto gastadas, y dijo: «Esto es lo que tengo». Sergio miró la caja sin tocarla, como si temiera mancharse los dedos, y luego miró a Mateo con esa expresión que los directores de banco reservan para cuando ya han decidido que no van a hacer nada pero quieren parecer que lo están considerando. «Lo siento», dijo. «Las condiciones del préstamo no son negociables. La subasta sigue en pie». Mateo recogió la caja, se levantó y en la puerta se dio la vuelta. «¿Sabe qué es esto?», dijo, levantando la caja. Sergio negó con la cabeza. «Es la caja de mi abuelo», dijo Mateo.
Mi abuelo trajo aquí las verduras durante 40 años. Mi padre también. Y ahora yo. Y usted nunca ha visto una caja como esta en su vida. Y se fue. ¿Crees que Mateo hizo bien al irse sin explicar el significado de la caja, o debería haberse quedado para enfrentar el pasado? No sirvió de nada, claro. El banco no cambió de opinión. La subasta seguía en pie. Pero Martina dice que esa noche Mateo durmió bien por primera vez en meses y que al día siguiente se levantó, cogió la caja, la puso en la entrada del campo, y empezó a plantar las primeras semillas de la temporada aunque no hubiera dinero, aunque no hubiera esperanza, aunque todo el mundo le dijera que aquello no tenía sentido. Porque la tierra no entiende de bancos. La tierra entiende de paciencia. Lo que pasó después no es bonito, no es de película y no arregló nada de lo importante. La subasta se celebró un martes de abril en el Juzgado de lo Mercantil de Granada, y Mateo perdió la parcela principal, 2,5 hectáreas, que fue comprada por un fondo de inversión que ya tenía varios terrenos en La Vega y los estaba dejando en barbecho, para especular con el precio del suelo cuando llegara la urbanización. Mateo se quedó con la casa y con la parcela pequeña, la de atrás, la que daba al río, la que su padre había llamado siempre el huerto de las berenjenas, aunque allí se plantara de todo menos berenjenas. No era suficiente para vivir de ello, pero era suficiente para no irse. Y entonces, cuando todo parecía perdido, pasó lo que nadie esperaba. La gente que había ayudado a Mateo, los que habían dejado dinero, los que habían dejado comida, los que habían dejado tiempo, empezó a aparecer otra vez, pero esta vez no con dinero. Aparecieron con azadones, con semillas, con mangueras, con ganas. La señora Rosa vino a plantar lechugas. Joaquín vino a montar un riego por goteo que había comprado de segunda mano. Los García vinieron a levantar un invernadero con palets reciclados y plástico de invernadero que sobraba de la obra de un amigo. El tío Miguel vino, el tío Miguel, que no hablaba con nadie, y se puso a cavar sin decir palabra, como si llevara haciéndolo toda la vida. Trabajaron juntos durante 3 semanas, al sol, en silencio, y cuando terminaron, el huerto de las berenjenas, que ya no era solo de Mateo, que era de todos, tenía tomates, pimientos, berenjenas, calabacines, lechugas, acelgas, espinacas y hasta una mata de fresones que había plantado la señora Rosa sin pedir permiso. La primera cosecha fue en junio. Mateo la recogió una mañana temprano, cuando el rocío todavía cubría las hojas y el olor a tierra mojada se mezclaba con el olor a tomate recién cortado. Llenó la caja verde, la misma, la de siempre, la que había estado en la entrada de la cocina durante todo el año, y la puso en el centro de la mesa del comedor. Ya no había nadie en la casa. La señora Rosa se había ido a su casa. Joaquín había vuelto a Almería. Los García estaban en su obra. El tío Miguel se había marchado sin despedirse, como era su costumbre. Pero la caja estaba llena, y Mateo se sentó delante de ella, y esta vez no se rió. Se quedó quieto, mirando las verduras, y entonces entendió lo que había entendido su padre 40 años atrás, lo que había entendido su abuelo 70 años atrás, lo que entendía todo el que ponía una semilla en la tierra y esperaba, que una cosecha no es un éxito ni un fracaso. Una cosecha es un mensaje que le mandas al futuro, y no sabes si llegará, pero lo mandas igual. Martina dice que la caja sigue en la entrada de la casa, aunque ya no hace falta. Que Mateo no la ha movido de sitio, que la llena cada vez que recoge algo, que la vacía cada vez que cocina. Dice que a veces, cuando pasa por allí, ve la caja desde la carretera, y que el verde se va desgastando un poco más cada año, y que las asas de esparto ya casi no aguantan, y que ella piensa que debería comprar una nueva, pero que no lo hará. Porque la caja es lo que es. Porque la caja ha visto lo que ha visto. Porque si cambiaras la caja, cambiarías todo lo demás. Y la caja, sencillamente, se niega a morir. Cuando le pregunté a Martina si creía que Mateo había salvado la finca o si solo había retrasado lo inevitable, ella se quedó callada un momento, mirando al horizonte, y luego dijo, eso no es lo que importa. Le pregunté qué era lo que importaba entonces. Señaló la caja, que estaba en el porche, llena de pimientos rojos que brillaban bajo el sol de la tarde. Eso, dijo. Que alguien la llena y alguien la vacía. Y mientras eso pase, todo lo demás es ruido.
Y yo me fui pensando en eso, en la caja, en la gente que había dejado cosas dentro sin esperar nada a cambio, en el tío Miguel cavando en silencio después de 20 años sin hablar, en la señora Rosa plantando lechugas a los 82 años como si el tiempo no fuera con ella, en Mateo sentado en la oscuridad de la cocina sin encender la luz, y en todas las veces que nosotros mismos hemos estado sentados en la oscuridad sin saber que alguien, en algún lado, estaba llenando una caja para nosotros. Esa caja que nunca pedimos, que no esperábamos, que aparece un día en la puerta sin remite, y que cuando la abrimos, cuando por fin la abrimos, resulta que dentro hay justo lo que necesitábamos, aunque no supiéramos que lo necesitábamos, aunque no supiéramos que alguien sabía. En la vida de cada uno de nosotros hay una caja así. La cuestión es si estamos dispuestos a abrirla, a vaciarla, a llenarla otra vez y a pasarla a quien viene detrás. Porque al final, de eso va todo esto. De eso ha ido siempre. Fijaros en el momento en que Mateo le pone la caja vacía al director del banco encima de la mesa. Esa imagen me sigue dando vueltas. No lleva dinero dentro. No lleva verduras. Lleva años de trabajo, de tierra, de silencio, de gente que ha dejado cosas sin pedir nada. Él no sabe explicar por qué hace eso, y yo creo que ahí está la clave. Cuando las palabras no alcanzan, quedan los objetos. Un director de banco ve una caja vieja. Mateo ve el resumen de su vida, la de su padre y la de su abuelo. Y el director no entiende nada. Porque no quiere o porque no puede. Pero a veces ganar no es que el otro entienda. A veces ganar es poner la caja encima de la mesa y saber que tú sí entiendes lo que significa. Me gustaría saber cuántas veces hemos hecho eso mismo, poner algo que solo nosotros entendemos delante de alguien que no lo va a entender, y hemos creído que hemos perdido, cuando en realidad estábamos ganando de otra manera. Una pregunta para los que llegáis hasta aquí: ¿cuál es la caja en vuestra vida? Ese objeto que guarda lo que no se puede explicar, que ha visto lo que habéis visto, que nadie más entiende pero que para vosotros lo dice todo. Y si no tenéis una, ¿qué pondríais dentro si os pidieran que llenarais una ahora mismo? Esa caja vacía que Mateo puso sobre la mesa, ¿tú la habrías abierto o no? Si esa caja sin nada te hizo sentir algo que no sabes nombrar, dale like. Si guardas un objeto que solo tú entiendes, suscríbete, aquí está tu sitio.